Aguilar, director de Conexión Salud, y les damos la bienvenida. Gracias por su tiempo, gracias por su interés en conectarse a esta sesión. El día de hoy, como lo ven en su pantalla, el título es Del acné a la hidradenitis, enfermedades inflamatorias de la piel, y contamos con la presencia de la doctora Columba Navarro, quien nos va a acompañar en esta sesión. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y platico un poquito de la semblanza de la doctora. La doctora es médico cirujano y partero, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ella es dermatóloga, también egresada del Instituto Dermatológico de Jalisco, doctor José Barba Rubio, maestra en ciencias sociomédicas por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en antropología médica y sociología médica. También está adscrita al Servicio de Dermatología del Hospital General Regional 180 del IMSS en la delegación de Jalisco y tiene su práctica privada en el Centro Médico Puerta Hierro Sur. Muchísimas gracias, doctora, y adelante, por favor. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar, a todas y todos por estar aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre enfermedades inflamatorias de la piel, específicamente aquellas que competen al folículo piloso. Nuestra agenda para el día de hoy será abordar el tema del acné, la foliculitis decalvante en particular, hidradenitis supurativa, el cuadro clínico de esta, los impactos a calidad de vida de la hidradenitis supurativa, cuál es su panorama en México y algunas conclusiones. Y bueno, iniciamos con el acné. Pues el acné es una de las alteraciones del folículo piloso más común en todo el mundo que puede afectar a cualquier persona de de cualquier característica étnica y representa una enfermedad inflamatoria crónica, pero que es algo persistente y que involucra también a esta unidad pilosebácea. Es esta unidad que compete a la piel, esa estructura de donde emerge el folículo piloso y que está constituido también por una glándula apócrina que produce grasa y écrina que produce sudor, de tal forma que durante la adolescencia, por efecto hormonal, hay un aumento en la secreción de sebito que va a ocasionar trastornos del folículo piloso. Y bueno, vamos a definir o vamos a encontrar en el acné lesiones que son inflamatorias y no inflamatorias. Las no inflamatorias son principalmente los comedones o pápulas foliculares que pueden ser abiertos o cerrados, son los famosos barritos. Y las lesiones inflamatorias son cuando ya existe un trastorno dentro de este componente, dentro del folículo piloso o alrededor, y la vamos a ver clínicamente como la forma de pápulas, pústulas, nódulos, quistes, que a su vez van a derivar en cicatrices y máculas residuales, que son las lesiones o las secuelas del acné. Y bueno, en esta imagen trato de ejemplificar de qué estamos hablando, de estas lesiones elementales. Los vamos a remontar ahorita hacia sus primeras clases de dermatología, el primer día en etapa de formación médica, en el cual encontramos este comedón o este punto negro son folículos pilosos que están congestivos de grasa, de queratina y que van a tener esta apertura hacia el exterior y por eso los vemos así. Podemos encontrar algunos cerrados, como son los quistes, si se fijan, pues son lesiones justo de este aspecto quístico, blanquecino, porque contienen queratina, pústulas que van a tener ya un contenido de pus y nódulos. Son estas lesiones más grandes, dolorosas, que van a tener incluso un aspecto violáceo, ¿no? Que los pacientes nos dicen duelen mucho al momento de la palpación. Y esta es una forma esquemática de representar. Si se fijan, hacia el lado izquierdo tenemos un folículo piloso normal, como hablaba yo, es un folículo que va a tener glándula écrina y apócrina. Y las lesiones no inflamatorias son por taponamiento folicular, quiere decir que esa capa superficial existe un taponamiento por efecto hormonal, pero en las lesiones inflamatorias, además de ese taponamiento, vamos a encontrar inflamación con proliferación bacteriana y que a su vez van a generar un estado inflamatorio no solo del folículo piloso, sino todo alrededor, que van a producir un nódulo inflamatorio o quiste. Las topografías clásicas del acné van a ser principalmente la cara,
cuello y tronco en el tercio superior, en las regiones centrales principalmente. ¿Y esto por qué? Porque en esas regiones vamos a tener mayor densidad de la concentración de las glándulas apócrinas. Ahora, de aquí es donde nosotros empezamos a clasificar el acné de acuerdo a las formas clínicas, ya sea comedónico, ya sea pustular, papuloquístico, conglobata, etcétera. Y pudiese ser que en un paciente encontráramos diferentes formas clínicas, como es la fotografía de abajo, ¿no? Que podemos ver uno de un inflamatorio, vemos comedones, vemos pústulas y también quistes. Afortunadamente, el acné, pues hasta el momento es una patología que generalmente responde bien a tratamiento. Como dijimos, son estados persistentes de inflamación o no inflamación y que hasta el momento vamos a tener una infinidad de productos para el manejo y que en general puede ser bien controlado. Sabemos que existen varios factores asociados, como es la proliferación de Cutibacterium acnes, que es una bacteria saprófita de la piel, pero que en estos casos, justo por los ácidos grasos, va a tener una mayor proliferación. Las hormonas, como ya mencioné, específicamente la testosterona y los estrógenos sobre el efecto directo de la glándula apócrina. Sabemos que el estrés puede provocar una respuesta inmunomoduladora y el tabaquismo, específicamente la nicotina, sabemos que tiene efecto directo sobre los procesos de queratinización de la piel. Con respecto a la dieta, bueno, hasta el momento sabemos que las dietas ricas en carbohidratos van a favorecer estados inflamatorios, no precisamente que vayan a provocar acné, y de aquí vienen muchos mitos, pero sí puede ser que una dieta rica en carbohidratos haga que el acné sea mucho más inflamatorio de lo que pudiese ser. Con respecto a la foliculitis, bueno, el término foliculitis se refiere a una inflamación del folículo piloso, de esta estructura que platicábamos, que es de donde sale el pelito. Y pueden ser infinidad de causas, desde infecciosas hasta inflamatorias, inmunológicas, etcétera. El día de hoy me voy a centrar en la foliculitis de Calvante. La foliculitis de Calvante es un estado inflamatorio del folículo piloso, pero que característicamente va a dejar una alopecia cicatrizal. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues que son estados de inflamación tan severos que van a hacer que ese tejido sea sustituido por tejido cicatrizal en el cual ya no existe un folículo piloso de donde emerja el pelo, de tal forma que allí siempre va a haber esa cicatriz sin pelo. Es un proceso crónico, es progresivo, que inicialmente puede aparecer como pústulas o como pápulas foliculares inflamatorias y que va a ir generando un estado de inflamación tanto del folículo piloso como del tejido en derredor y va a tener característicamente una secreción supurativa que va a generar destrucción y cicatriz. Eh, Particularmente afecta a los adultos jóvenes masculinos y esto tiene que ver con el efecto de los andrógenos. Si les soy franca, yo hasta el momento nunca he visto una mujer con una foliculitis de Calvante. La verdad es que mi experiencia personal profesional ha sido siempre en varones y también se ha asociado a tabaquismo y obesidad. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que en la grasa va a existir, el tejido graso es un tejido rico inmunológicamente hablando. Ustedes saben perfectamente y mejor que yo que los estados inflamatorios crónicos son aquellos que tienen que ver también, por ejemplo, con la resistencia a la insulina y que tiene que ver con los efectos del tejido graso. Este tejido graso secreta interleucina 1 beta, que a través de gamas secretasas va a favorecer un estado inflamatorio crónico, de tal forma que los pacientes en general van a tender a estos estados de autoinflamación. Y bueno, ¿cómo vamos a hilar a la hidradenitis supurativa? La hidradenitis supurativa también es una enfermedad inflamatoria que tiene que ver con el folículo piloso, como lo fue el acné, como lo fue la foliculitis de Calvante. Y en algunos casos hablamos de tetradocución folicular, en donde los pacientes tienen hidradenitis supurativa, foliculitis de Calvante, acné y también quistes pilonidales. ¿Y qué es la hidradenitis supurativa?
La hidradenitis supurativa también se conoce como acné inversa. Si recuerdan, hablé yo previamente sobre la topografía clásica del acné, ¿no? Que dijimos que era cara, cuello, tronco anterior, posterior en tercios proximales. En cambio, la hidradenitis supurativa se caracteriza por aparición de las lesiones inflamatorias que también provienen del folículo piloso, pero en los pliegues. Hasta el momento, bueno, se tiene conocimiento de la enfermedad desde el siglo XIX, en donde se hacen descripciones de cómo es el cuadro clínico. Y bueno, la definición actual es que la hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica, discapacitante, recurrente de la piel, es decir, va a tener estos episodios eventuales de mejoría y recurrencia. ¿Se acuerdan que hablamos que en el acné era algo persistente? O sea, las lesiones casi siempre están como en un estadio mínimo, perdón, en un mismo estado aún sin tratamiento. Y aquí van a tener periodos de exacerbación, de leve mejoría y luego otra vez exacerbación, que involucra al folículo piloso. Usualmente aparece a partir de la pubertad y se caracteriza por la presencia de nódulos inflamatorios muy dolorosos y profundos que incluyen a las glándulas apócrinas de las regiones flexoras del cuerpo en zonas axilares, inguinales, anogenital también. También lo hemos visto en pliegues intermamarios e inframamarios. Habitualmente aparece en la pubertad, pero también puede aparecer después, para que no queramos solo encontrarlo en las personas jóvenes. Y solamente un 2% aparece antes de los 11 años de edad. Predomina en el sexo femenino con una relación de 1 a 2,7. Y bueno, en realidad no existen como registros por lo menos en América Latina que yo conozca, en donde se hable de epidemiología de la hidradenitis supurativa. El más grande es un proyecto que se hizo en Estados Unidos, en donde se estima una incidencia de 6 pacientes por 100,000 personas año. Por lo tanto, se ha calculado una prevalencia de 0,05 en Estados Unidos y en Europa de un 1% de la población en general. En México, el único registro que encontré es en un servicio de proctología en el Hospital General de México, en donde reportan una prevalencia del 0,12%. Ojo, esta epidemiología está sesgada, porque si este es un dato eh, de servicio de proctología, estamos hablando que eran pacientes que presentan hidradenitis supurativa solamente en la región perianal. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde están los demás? Si dijimos que están en huecos axilares, pliegues inframamarios, si pueden aparecer en zonas inguinales, en labios mayores, ¿en dónde se encuentran el resto de los pacientes? Y bueno, aquí es una invitación para que todos hagamos registro, ¿no? de nuestros pacientes que están aún sin reconocer como hidradenitis supurativa. Cuando nosotros hablamos de estados de autoinflamación, quiere decir que los individuos van a tener este sustrato genético en el cual hay una disregulación de estos sistemas inmunológicos. Sabemos, ¿no?, que hay amplificadores de la respuesta inflamatoria y existen algunas otras citocinas generalmente que van a contrarrestar esta respuesta inflamatoria una vez que se haya cesado el daño. Sin embargo, aquí, por cuestiones genéticas, existe esta disregulación. Quiere decir que la respuesta inmunológica inflamatoria no es del todo normal. Y bueno, dijimos que, primero, por efecto hormonal, va a haber un aumento en la queratinización y la secreción de grasita del folículo piloso, pero en este caso, en la hidradenitis supurativa del lado derecho, va a haber además hiperkeratosis. Hiperkeratosis es un término que nos habla sobre un engrosamiento anormal de la capa superficial de la piel o del epidermis, ¿de acuerdo? Que esto va a generar una disfunción neutrofílica, va a haber reclutamiento de neutrófilos en ese epidermis y que estos neutrófilos, pero asimismo el mismo queratinocito es capaz de secretar citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, que va a favorecer todavía más esa oclusión del folículo piloso y oclusión de la glándula apócrina, lo cual genera inflamación. Pero al haber un tejido inflamatorio y al haber reclutamiento de todas estas células que intervienen en el proceso de la inflamación, existe una
sobreexpresión de otras interleucinas, como la interleucina 8, la interleucina 10, y sabemos hasta el momento que el linfocito C va a tener un aumento de la expresión de los receptores Toll-like, de tal forma que va a haber un estímulo hacia respuesta TH17 que hace que los linfocitos que todavía no han tenido esta diferenciación inmunológica expresen todavía más esa respuesta inflamatoria a través de la interleucina 17 que genera mayor ruptura folicular, mayor inflamación y si esto le agregamos proliferación bacteriana de la flora saprófita de la región. Y bueno, este es un esquema en el cual se trata de ejemplificar los eventos fisiopatogénicos que suceden en la hidradenitis supurativa. Quisiera que se centraran aquí en este cuadro. Este es un folículo piloso ya con daño. A la izquierda vamos a tener un folículo piloso sano, que es estimulado, dijimos, por la nicotina del tabaco. Sabemos que los pacientes, el 80% de nuestros pacientes van a tener antecedentes de tabaquismo. Estrés mecánico, es decir, obesidad con fricción con ropa apretada, por ejemplo, componentes bacterianos y la oclusión folicular mediada por la cuestión hormonal, en el cual va a haber una dilatación del infundíbulo de ese folículo piloso con proliferación de las bacterias y detritos celulares normales que van a generar citocinas que van a hacer que la célula dendrítica, que es esta célula que se encarga de la vigilancia inmunológica de la piel, se active y va a secretar estas interleucinas que van a hacer que a su vez otros queratinocitos y haya reclutamiento de otras células inflamatorias, como son los linfocitos, que van a generar estas citocinas. La interleucina 17 es fundamental para la perpetuación del estado de la inflamación. Y aquí vemos este folículo piloso ya está dilatado por el estado de inflamación y la tensión del contenido se rompe y entonces se empieza a comunicar con otros folículos que también estaban en su momento inflamados y secretando, de tal forma que se forman fístulas, ¿no? Que están por debajo de esta epidermis y que estas fístulas van a crear conexiones y eventualmente también se podrían abscedar, generando mucho más inflamación, secreción de pus, con taponamiento de otros folículos contiguos. Es como una cascada, ¿no? Como una respuesta en cascada que hace que cada vez se vaya agravando. Y bueno, las lesiones primordiales que nosotros tenemos que identificar en una hidradenitis supurativa es, si dijimos que esto tiene que ver con una oclusión del folículo piloso, vamos a ver, si se fijan en esta fotografía, es de una paciente mía en la cara interna del muslo, vemos comedones, que son estas pápulas foliculares, pero que tienen doble infundíbulo, es decir, tienen doble saquito y que a su vez van a formar fístulas y que estas fístulas forman abscesos recurrentes y que cuando resuelve van a dejar esta cicatriz retráctil, ¿no? Y hacen cicatrices hipertróficas que limitan la movilidad. Se fijan, aquí vemos fístulas, cicatrices y persisten los comedones de doble infundíbulo. Existen algunos factores predisponentes ya claramente identificados en la génesis de la hidradenitis supurativa, entre ellos, como ya mencionaba, el tabaquismo es súper importante y es porque sabemos que el epitelio folicular expresa también receptores nicotínicos y es así que la nicotina va a estimular la secreción del factor de necrosis tumoral alfa, que es como digamos la llave que va a hacer que haya una amplificación de esta respuesta inflamatoria. Que la nicotina también estimula la hiperplasia epidérmica. ¿Se acuerdan que dijimos de hiperkeratosis, que es engrosamiento de esa capa superficial que hace que haya mayor taponamiento y disregulación de los péptidos antimicrobianos? Otros factores importantes son los hormonales. Ahora, aquí quisiera hacer énfasis en que no se trata de un trastorno hormonal en sí, o sea, en general se han hecho diferentes evaluaciones de los patrones hormonales de los pacientes con hidradenitis supurativa
y en la mayoría son normales. Sin embargo, existe mayor sensibilidad por cuestiones genéticas del folículo piloso hacia el estímulo de las hormonas, específicamente de los andrógenos. Y bueno, otra de las datos importantes es que generalmente la hidradenitis supurativa suele resolverse después de la menopausia, ¿no? Cuando ya no existe este estímulo hormonal. El 75% de nuestros pacientes o más van a tener obesidad y sobrepeso. Antiguamente se creía que era meramente por la fricción que va a favorecer la oclusión folicular y el estado inflamatorio derivado de la fricción. Sin embargo, ya sabemos, como mencioné previamente, que el adipocito es capaz de producir citocinas o interleucinas proinflamatorias, como es la interleucina 1 beta, que de allí proviene toda la cascada de las interleucinas 36. Ahora bien, aquí hablé de que generalmente los patrones hormonales en las mujeres con hidradenitis supurativa tienden a ser normales. Sin embargo, ojo, existe una hidradenitis supurativa que está asociada a síndrome de ovario poliquístico. Y esto es por un estímulo, aquí sí, por hiperestrogenismo. Entonces, siempre que tenemos nosotros una paciente con hidradenitis supurativa y que tiene características fenotípicas de ovario poliquístico, estamos obligados a pedir el perfil hormonal también, ¿no? Y también abordar como la resistencia a la insulina. Ahora, existe digamos, una asociación muy significativa que llamamos tétrada de oclusión folicular, que es que el paciente tiene hidradenitis supurativa, pero también tiene acné conglobata, tiene foliculitis de Calvante y tiene quistes pilonidales. Y aquí, bueno, yo quisiera platicarles que muchos de los pacientes que son referidos a nuestro servicio de dermatología son de otras disciplinas médicas que el paciente fue, por ejemplo, quiste pilonidal de repetición, ¿no? Y entonces el coloproctólogo o el cirujano general, ¿sabes qué? El paciente tiene acné, vamos mandárnoslo a derma para que derma le vea el acné. Pero resulta que es parte de un complejo, es parte de un todo. Entonces, siempre que tengan pacientes con quistes pilonidales, pacientes con acné, hay que preguntar dónde más tiene y hay que revisar, ¿sí? Pacientes con foliculitis de Calvante y acné, busquen axilas, busquen pliegues abdominales, inguinales, etcétera. ¿Y cuál es el cuadro clínico de la hidradenitis supurativa? Bueno, aquí les presento dos casos clínicos. Una de ellas es una mujer, esta es una mujer que incluso está lactando. De hecho, a mí me lo manda ginecología, ¿no? Porque aludían estas lesiones secretantes a un estado infeccioso y dice, bueno, pues que derma ya resistente a algunos antibióticos, que te dé algo porque esto no mejora. Y vemos la presencia de nódulos inflamatorios, fístulas, cicatrices con secreción que generalmente tiene un olor característico que proviene de la queratina. Quiero hacer énfasis en que la hidradenitis supurativa no es una enfermedad infecciosa. Efectivamente, hay secreción purulenta, pero ya platicamos que hay sobreproliferación de las bacterias saprófitas de la piel y que además esta secreción está dada por los detritos celulares por el estado inflamatorio intenso de ese folículo piloso. Sin embargo, bueno, al ser bacterias saprófitas también responden a antibióticos, ¿no? Pero no es el tratamiento, digamos, holístico del paciente con hidradenitis supurativa. Del lado derecho vemos una paciente con lesiones cicatrizales y si se fijan en la base, en la base podemos ver cómo existe este enrojecimiento o eritema que nos habla de un estado de inflamación. Y si nosotros hacemos presión, vamos a ver o vamos a obtener salida de material purulento. Como les mencionaba, pueden aparecer en el pliegue interglúteo, en huecos axilares, en labios mayores, ¿no? Y estas son lesiones también de hidradenitis supurativa de la región de la nuca que se comporta como una foliculitis de Calvante con un acné conglobata. Sin embargo, este paciente con acné conglobata, algo que nos llamó mucho la atención es que este paciente lo vimos en pandemia y nos decía, es que sabe qué, me pongo el cubrebocas y me drena por abajo la lesión que tengo acá arriba en la sien, me pongo el cubrebocas y aprisiona y sale la pus por abajo. ¿De qué me habla eso? De que hay una fístula que está conectando, por lo tanto,
no puede ser un acné en donde veamos lesiones aisladas, ¿no? Es en realidad parte del complejo de la tetrada de oclusión folicular y todas estas lesiones son lesiones de hidradenitis supurativa. Existen algunos elementos, criterios para el diagnóstico de la hidradenitis supurativa, que es la presencia de las lesiones típicas, que son los nódulos, abscesos, fístulas, cicatrices hipertróficas y los pseudocomedones o estos comedones de doble infundíbulo, que aparecen en estas topografías corporales que son clásicas y de allí del nombre del acné inverso, que son axilas, nalgas, región perianal y perineal, pliegue infra e intermamario y pliegues inguinales. Otra es la cronicidad y la recurrencia. Diagnósticos diferenciales, bueno, pues podríamos hacer diagnósticos con, por ejemplo, quistes epidérmicos rotos, pero ¿cuál sería la característica? Pues que se resuelven, ¿no? Que tenemos una lesión única, o incluso pueden tener dos, que drenan y se resuelve. Otra, ciertamente los quistes pilonidales, pero es una lesión, se drena, se opera, se resuelve, ¿no? Y el acné mismo. En esta fotografía, donde está la flecha, vemos el típico comedón de doble infundíbulo. Del lado derecho vemos ya un nódulo inflamatorio, si se fijan ahí se ve ya una protrusión del tejido, pero que no es nada más de la capa superficial. Vemos que existe compromiso más también de la dermis, que me habla de profundidad. Este es un absceso de hidradenitis supurativa, si se fijan vemos la cicatriz hipertrófica y ve el drenaje de este material purulento y vean cómo tiene todo alrededor un estado inflamatorio intenso, hay edema, hay eritema, hay mucho dolor. Y estas son lesiones residuales. Estas son cicatrices hipertróficas residuales en un paciente que a lo largo de muchos años ha tenido diversas lesiones, ¿no? Que se han inflamado, que van cicatrizando, que van conectando unas con otras. Esta es una paciente con lesiones en labios mayores. De hecho, a ella le hicimos un ultrasonido y tenía una lesión que viene desde acá de la zona media del labio mayor y va drenando hacia el polo inferior. Y este es un típico nódulo inflamatorio que está fistulizado. Y en glúteos vemos estas lesiones fibrosas. Ojo, esto, cuando nosotros vemos áreas extensas de fibrosis, la verdad es que entre más avanzada esté la enfermedad, tanto el estado inflamatorio como de cicatrización, las respuestas a tratamiento suelen ser menores, pero además después van a requerir tratamientos quirúrgicos y tratamientos quirúrgicos realmente complejos, porque puede haber incluso, por ejemplo, cuando hay compromiso de la región inguinal, nuestros pacientes pueden tener linfedema escrotal, ¿no? Y que eso compromete y que van a tener que requerir cirugía microvascular, etcétera. Y bueno, la hidradenitis supurativa, estamos hablando de un estado inflamatorio sistémico, crónico, que no viene sola, que hemos hablado que está asociada a algunas otras comorbilidades como son la enfermedad hepática no alcohólica, dijimos que es altamente prevalente la obesidad en nuestros pacientes, que también van a tener síndrome metabólico frecuentemente asociado, obesidad, enfermedad cardiovascular, por lo que todo en este conjunto de comorbilidades supone y el estado inflamatorio crónico. También se ha asociado a enfermedad de Crohn principalmente, pero también colitis ulcerativa crónica, pero principalmente a Crohn. Enfermedad articular, se estima que hasta un 30% de los pacientes podrían tener enfermedad articular y algo que cabe destacar es que muchos de ellos pueden cursar con espondiloartropatía y es algo que el médico tratante de hidradenitis supurativa siempre tiene que estar alerta y hacer un escrutinio para descartar enfermedad articular. Algunas otras condiciones dermatológicas, como ya hablamos sobre el acné conglobata y la foliculitis de Calvante, y quisiera yo hacer énfasis en trastornos psicológicos y psiquiátricos, es decir, sí, la hidradenitis supurativa, al ser un estado inflamatorio crónico y al estar mediado por citocinas o interleucinas proinflamatorias, sabemos que específicamente el factor de necrosis tumoral alfa va a tener efectos
efecto sobre los neurotransmisores cerebrales. Pero también yo quisiera hablar sobre la enfermedad como una enfermedad no solamente biológica, sino una enfermedad social, una enfermedad de identidad, en la cual las personas van a tener compromiso de su productividad laboral, de sus relaciones familiares, de sus relaciones de pareja, ¿m? El aislamiento por el mal olor, el dolor crónico, que nosotros identificamos como la suicidabilidad en los pacientes con hidradenitis supurativa es alta. Generalmente nosotros aplicamos escalas de suicidabilidad en consulta, esto es, desde la ideación suicida, la planeación, el intento y pues eh, eh, algunos pacientes que realmente logran, ¿no? El objetivo. Entonces, es sumamente importante que los pacientes con hidradenitis supurativa puedan ser dimensionados en todo este espectro de la enfermedad que afecta no solamente la piel, sino que puede estar asociada a otras comorbilidades y que en su conjunto van a tener una carga importantísima sobre la vida de los pacientes. Ahora, hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado justo el año pasado sobre el hecho de que las enfermedades dermatológicas son muy relevantes porque representan la cuarta causa en el mundo de carga, de mayor carga, esto medido en DALIS, recuerdan esto de los días de vida sana perdidos debido a alguna enfermedad, en el cual las representan una enorme carga para las personas y su conjunto, o me refiero a su comunidad, desde costos económicos, desde las implicaciones en el cuidado del paciente, eh, el dolor, etcétera, justo por debajo de la enfermedad cardiovascular, por debajo de la tuberculosis y por debajo del cáncer. La escala de Hurley es una escala que nosotros utilizamos en la consulta diaria dermatológica para hacer una evaluación de la severidad de la enfermedad. La verdad es que la escala de Hurley es una evaluación muy práctica porque se puede hacer rápido en consulta, pero no nos sirve mucho para evaluar las respuestas a tratamiento, pero yo creo que todos los médicos que conozcamos y que vemos pacientes con hidradenitis supurativa tenemos que estar bien familiarizados porque es una escala que nos ayuda a dirigir acciones, sobre todo de primera instancia. ¿Y a qué se refiere la escala de Hurley? Se divide en tres estadios, estadio 1, 2 y 3 o leve, moderada a severa. El estadio leve se refiere a la presencia de uno o más abscesos o nódulos, pero que no están fisturizados, que no hay cicatrización y representa el 68% de los casos. En el Hurley 2 o moderada es cuando existen dos o más nódulos o abscesos, pero que están separados y entre ellos existe piel sana y que estas lesiones son recurrentes, en donde existe poca cicatrización y no encontramos todavía tractos fistulosos y representa el 28% de los casos. Y los casos severos o Hurley 3 es cuando vemos múltiples lesiones, tanto de nódulos, abscesos y fístulas, pero que todos ellos, sobre todo, ya van a tener cicatrización. Un paciente que ya tiene cicatrización, estamos hablando de un Hurley 3, porque quiere decir que ya pasó por los estados inflamatorios, por las fistulizaciones y por eso están dejando cicatrices. Y la prevalencia es del 4%. Es decir, lo más probable es que nos lleguen los estadios 1. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que los estadios 1 es este momento de oportunidad en el cual nosotros podemos incidir para que la enfermedad no progrese y no genere tanto deterioro o discapacidad y que además las respuestas terapéuticas son mucho mejores. Y bueno, estas son unas fotografías en el cual les trato de ejemplificar a qué nos referimos cuando hablamos de Hurley 1, 2 y 3. En el Hurley 1, si se fijan, este es un paciente con un nódulo inflamatorio, pero no vemos cicatrización, no vemos presencia de fístulas. En la segunda fotografía es un estado Hurley 2, en donde ya existe una cicatriz. Y si se fijan, va a haber un estado inflamatorio en todo adyacente a la zona hipertrófica que me habla de que ahí existe una fístula, porque ahí existe un trayecto, ¿no? Longitudinal
Y en el Hurley 3 es cuando ya vemos estas cicatrices hipertróficas, múltiples nódulos, fístulas, etc. Ahora, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a impactos a calidad de vida? Si les soy bien honesta, a mí cuando hablo de calidad de vida es un concepto que me crea conflicto porque al final del día son escalas objetivas en donde nosotros hacemos ciertas preguntas y le vamos a dar un valor numérico y luego habitualmente en dermatología aplicamos del EQI, en donde decimos puntaje de 0 a 5 leve, de 5 a 10 moderada, de 10 a... Pero, ¿y qué es la vivir con la enfermedad? O sea, un valor numérico no nos habla de lo que es realmente la experiencia de vivir con una enfermedad. Y bueno, con respecto a la carga de la enfermedad en los pacientes con hidradenitis supurativa, se ha identificado que el 42.9% van a tener depresión y no relacionado solamente con digamos, con esta enfermedad biológica por disregulación de neurotransmisores. Esta depresión es mayor cuando la forma clínica es más severa. Pero cuando hablamos de carga de la enfermedad, también estamos hablando del estigma y rechazo social, las acciones que los pacientes toman para, digamos, lidiar o para afrontar ese estigma, es decir, el aislamiento social, las formas de vestirse, ¿no? Generalmente son pacientes que evitan el contacto físico por el olor, ¿m? La disfunción sexual y la baja productividad laboral. Recuerdo un paciente que me decía que él trabaja como en un cementerio de noche como vigilante y es el único trabajo que él puede tener porque es una forma de estar aislado de noche donde nadie lo vea, donde nadie se le acerque por el olor. Y bueno, la hidradenitis supurativa va a tener repercusiones en diversas actividades en el trabajo, por ejemplo. Este es un estudio que se llama Uncovered, en el cual se hace una evaluación sobre preguntas estructuradas a pacientes con hidradenitis supurativa. Y más del 65% refirió que tenían un efecto muy importante o extremadamente importante en su calidad de vida. 53% refirió tener o sentirse ansioso de manera anormal, 85% pérdida productiva en el trabajo, el 52% no estaban satisfechos con su tratamiento actual. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, es que muchos de los pacientes son tratados en servicios de urgencia, por ejemplo, con drenaje de los abscesos o drenaje de los nódulos. Vayas a su casa con un analgésico, antibiótico, pero a los 15 días al mes, otra vez. Y al mes, otra vez. Es decir, no estamos controlando la enfermedad. ¿Cuál es el panorama? Y eso es en el mejor de los casos. Hay otras en donde no tienen diagnóstico, ¿no? Les voy a presentar los resultados de un trabajo muy bonito que hace la Academia Mexicana de Dermatología, en el cual se hizo también una evaluación a través de la empresa Ipsos y se hizo una encuesta en pacientes con hidradenitis supurativa, fue publicada en 2019, en donde, bueno, existen datos muy, muy relevantes. Creo que aquí tenemos muchas áreas de oportunidad y creo que es donde, por eso estamos aquí discutiendo el tema, porque los médicos de primer contacto son esta gran oportunidad para que los pacientes puedan ser diagnosticados y tratados de forma oportuna en donde las preguntas que se le hicieron a los pacientes van, por ejemplo, ¿cuántos médicos distintos visitó desde el primer síntoma hasta ser diagnosticado con hidradenitis supurativa y cuáles eran las especialidades? Y los pacientes respondieron con una media de 5.3 que los pacientes habían visitado a 5 médicos previos al diagnóstico. Que las especialidades que visitaron fueron principalmente al médico general y al dermatólogo. De allí le siguen el ginecólogo, el cirujano plástico, los servicios de urgencias, el cirujano general. Y entonces aquí por eso les mencionaba, el médico general es la base, ¿no?, del sistema de salud en México, tanto público como privado, en el cual aquí es donde las personas, los prestadores de servicios de salud, tenemos esa o tienen esa gran oportunidad para que las personas
que acudan con un cuadro clínico muy sugestivo puedan ser diagnosticados y referidos a centros de manejo para una adecuada atención, para que el pronóstico del paciente pueda ser mejor. Y bueno, esta es una tabla en donde nos hablan de cómo fue la frecuencia de las visitas a los diferentes servicios. Si se fijan el color, eh, ¿cómo le diría? Pistache, verde claro, más de una vez al mes, ¿no? Y azul oscuro una vez al año. Y entonces los más visitados nuevamente son dermatólogos y médicos generales. En cuanto a la pregunta de cómo supo usted que padecía hidradenitis supurativa, el 70% de los pacientes dijeron que los diagnosticó un médico. Pero el 21% también dijo que a través de Internet, y esto es algo que a mí me preocupó, la verdad, y quiero hacer notar que esta encuesta se hizo previa a la pandemia. Ahora estamos todavía mucho más expuestos a estas redes sociales en donde existe una desinformación terrible. Entonces, creo que los médicos tenemos también la obligación de estar más presentes y de buscar estos canales de información veraz, información pertinente para que los pacientes puedan tener una mejor acceso o mejor eh, información en donde el paciente pueda hacer este match, ¿no? De que diga, híjole, parece o yo pienso, sospecho que tengo hidradenitis supurativa, tengo que ir a tal lugar, ¿no? O tengo que atenderme de tal forma. En general, en cuanto a los años transcurridos entre el momento de la aparición de los síntomas y el diagnóstico, en México fue con una media de 8.3 años y fue mayor para las mujeres de 8.9 años y 7.2 años para los hombres. A mí me parece que si estamos hablando de una enfermedad dolorosa, discapacitante, que tiene una gran carga emocional y comorbilidades, nos estamos tardando muchísimo en hacer el diagnóstico. Ahora, en cuanto a quienes hacen el diagnóstico con respecto a las áreas afectadas, bueno, pues es el 56% fue el dermatólogo, pero nuevamente el médico general es fundamental para el diagnóstico oportuno de los pacientes con hidradenitis supurativa, porque al final del día creo que en general las enfermedades dermatológicas van a tener esta connotación del estigma de algo infeccioso. Generalmente, lo que sea van a decir es hongo, es lepra, es X. Y entonces acuden a los médicos de primer contacto, que es generalmente medicina familiar, medicina general familiar, y entonces es allí donde se puede reconocer. Los síntomas que más afectan la vida cotidiana de los pacientes es principalmente el dolor y segundo, la supuración. La supuración y el mal olor modifican las formas de estar, es decir, generalmente las personas para afrontar la supuración y el mal olor cambian sus formas de vestir, se aíslan, no van al trabajo, no van a la escuela, no conviven con sus similares, justamente para evitar esta exposición. Eh, los aspectos generales que están influidos por la hidradenitis supurativa en la vida cotidiana, es decir, ¿qué es lo que más afecta? El 81% habló de problemas emocionales y psicológicos, el 47% de su vida sexual, 36% de las relaciones sociales, la discriminación, es decir, en general existen menores posibilidades de vida, ¿no? Con hidradenitis supurativa. Y bueno, este es un esquema, esquema se ha trasladado de la enfermedad de Crohn, pero lo aplicamos también para muchas otras enfermedades dermatológicas, incluida también la psoriasis, por ejemplo, en el cual, bueno, hasta el momento sí existe tratamiento altamente efectivo para el control de la hidradenitis supurativa. Desafortunadamente no contamos con tratamientos de curación, pero nosotros podemos hacer que las personas tengan una mucha mejor calidad de vida. Y hasta el momento contamos con terapias en las cuales podemos ofrecer una respuesta del 50 al 75% de mejoría con base a una evaluación inicial. Pero estas respuestas obviamente van disminuyendo en tanto más complicada sea la enfermedad. Entonces, por eso hablamos de estas ventanas de oportunidad. Es decir,
Cuando el paciente está en estas primeras etapas en el cual desarrolla nódulos y abscesos, pero que están aislados, que todavía hay tejido sano, probablemente haya una o dos fístulas, pero todavía no hay fibrosis, que estamos hablando de la forma temprana, es allí donde nosotros tenemos que incidir y en donde nosotros podemos tener mejores respuestas a tratamiento, mejor control y las personas mejor calidad de vida. ¿Y cuáles son estas intervenciones médicas? Bueno, van desde tratamientos tópicos, antibióticos sistémicos, tratamientos avanzados como terapias biológicas, cirugía, desde incisiones, técnicas quirúrgicas de destechamiento o ya en casos muy complicados ya es un tratamiento multidisciplinar con el cirujano en el cual tenemos que hacer excisiones amplias, cierre por segunda intención, tiene que entrar rehabilitación, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que sean identificados en etapas tempranas de la enfermedad y tratados entonces. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones para médicos de primer contacto? Previamente yo les hablaba de incluso cirugía, terapias biológicas. Considero que o bueno, no considero, en general los consensos internacionales y nacionales con respecto a la hidradenitis supurativa, hablamos de que las formas moderadas a severas tienen que ser tratadas en clínicas multidisciplinarias con equipo especializado. Generalmente el dermatólogo es el orquestador del tratamiento de la hidradenitis supurativa y dependiendo del caso sería el tratamiento adecuado para este caso en particular. Pero bueno, existen algunas recomendaciones con base en México al Consenso Mexicano en el Manejo Clínico de la Hidradenitis Supurativa, en el cual participó una serie de expertos especializados en el manejo de la hidradenitis supurativa, en el cual se sugiere que el médico de primer contacto debe de hacer una evaluación completa clínica, a través de la historia clínica, de la severidad y la calidad de vida de la enfermedad. Es decir, nosotros, independientemente de nuestro recuento objetivo, necesitamos los reportes de los pacientes sobre calidad de vida para poder hablar de severidad de la enfermedad. También en primer contacto se debe hacer el abordaje oportuno de las comorbilidades identificadas, las terapias que ha recibido y también los cuidados generales de las lesiones, es decir, en aquellas formas leves, ¿no? Dijimos Hurley 1, que tiene uno o dos abscesos, nódulos. Importantísimo manejo del dolor. Eso es primordial. El manejo del dolor que se puede hacer en primer contacto. Podemos utilizar AINES o podemos utilizar tramadol. Eh, También se ha identificado el uso de gabapentina para manejo de dolor, por ejemplo. Podemos hacer el drenaje de un absceso que esté a tensión, que esté generando dolor y uso de antibióticos tópicos. Si tenemos respuesta favorable, le damos seguimiento y hay que hacer una revisión subsecuente. Si hay respuesta favorable, pues lo mantenemos en seguimiento y si no, hay que referirlo al segundo o tercer nivel de atención. ¿De acuerdo? Es decir, hay que referirlo al dermatólogo o al médico internista en su caso, dependiendo de la estructura del sistema de salud en el cual ejerzan. De los casos moderados a severos, se recomienda el uso de antibióticos sistémicos, manejo del dolor. Si tienen respuesta favorable, hay que darle revisión y si no tenemos respuesta favorable, hay que mandarlo a un servicio especializado. Este consenso da una serie de recomendaciones para los médicos de primer contacto, entre las que destaco, bueno, que los médicos general, los de primer contacto deben de realizar un control oportuno de las comorbilidades y factores de riesgo. ¿Recuerdan que hablamos de la obesidad? ¿Recuerdan que hablamos del tabaquismo? Bueno, pues es ahí donde el médico general o el médico familiar debe de tener una identificación de estas comorbilidades y dar el tratamiento adecuado o las recomendaciones. La obesidad y el tabaquismo son factores predisponentes y hay que tomar acciones para lograr que el paciente modifique sus estilos de vida. Eh, Sabemos también que la obesidad es un factor de riesgo de severidad 1, pero también entre mayor índice de masa corporal, menor es la respuesta a las diferentes terapias que se decidan utilizar. Podemos recomendar el no uso de ropa ajustada como factor de riesgo.
Y también evitar la depilación mecánica, esto es decir, rasuradas o depilación y los productos de limpieza íntima. También el manejo del dolor, ya habíamos platicado, se pueden utilizar AINES, podemos utilizar tramadol, gabapentina para dolor neurítico porque en algunos pacientes se asocian. En los Hurley 1 podemos utilizar clindamicina tópica en gel al 1% cada 12 horas por 7 a 14 días. Si la severidad es mayor, antes de referir al segundo nivel, puede drenar los abscesos y se recomienda el uso de antibióticos sistémicos, entre ellos la clindamicina, rifampicina en combinación y el moxifloxacino, y favor de identificar casos de resistencia a la insulina y el hiperandrogenismo. Esto lo podemos hacer con las formas clínicas, ¿no? Si el paciente tiene acantosis nírica, si tiene obesidad, si tiene distribución, por ejemplo, androide del vello, pues hay que hacer el abordaje apropiado. En el Harley 2 o 1 que no han respondido a tratamiento, hay que referirlos al segundo nivel de atención. En estos casos, generalmente utilizamos antibióticos sistémicos, pero ya en combinación, clindamicina, rifampicina o bien ertapenem. También se pueden utilizar esteroides intralesionales y esto en el consenso lo abordan como para Hurley 2 y en segundos niveles de atención, pero considero que el médico general o el de primer contacto está perfectamente capacitado para el uso de esteroides intralesionales. Lo recomendado es triamcinolona de 10 miligramos, es directamente sobre la lesión inflamatoria. Es importante reconocer que la hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica altamente discapacitante y asociada a comorbilidades que en conjunto conllevan un alto impacto negativo a la calidad de vida, que tiene un sustrato fisiopatológico heterogéneo, pero que la carga de la enfermedad y la progresión de la misma demandan una pronta y oportuna atención. Los pacientes con hidradenitis supurativa deben de ser identificados y tratados de manera temprana, de forma eficaz, para prevenir estas complicaciones irreversibles. Y a continuación les dejo con este fragmento de una de mis novelas favoritas. Quisiera saber si alguno de ustedes lo reconoce, nos ponen en el chat. Encontró al coronel Aureliano Buendía en el cuarto del cepo, tendido en un catre y con los brazos abiertos porque tenía las axilas empedradas como golondrinos. Los golondrinos es el nombre coloquial con el cual se conoce a la hidradenitis supurativa. Entonces, si algún paciente les dice tengo golondrinos, hay que sospechar en hidradenitis supurativa. Este es un fragmento de la novela de Cien años de soledad, escrita por Gabriel García Márquez, colombiano, que ganó Premio Nobel de Literatura en 1982 y pertenece a el realismo mágico. Muchas gracias por su atención y quedo de ustedes para cualquier comentario o pregunta. Ay, doctora, pues muchísimas gracias. Obviamente la información completísima, pero sobre todo yo creo que parte importante es que nos aclara que es una enfermedad que va mucho más allá de la piel, ¿no? Y las implicaciones que tiene para la vida de las personas y también el rol clave que implican los médicos de primer contacto, ¿no? Entonces, vamos ahora a dar paso a las preguntas que nuestros asistentes tengan para usted. Ya tenemos algunas en el chat. Les voy a pedir por favor a todos los que tengan alguna duda, algún comentario, con confianza lo pueden hacer ahí por el chat y mientras los vamos a ir leyendo. Entonces, digo, aparte de las felicitaciones, doctora, que ahorita le voy a leer, pero bueno, lo primero que nos preguntan es, en su experiencia, ¿cuáles son los principales errores en el diagnóstico en afecciones de la piel? Considerar que es algo meramente infeccioso. Y aquí incluyo a los dermatólogos. Es frecuente que los pacientes estén por ciclos recurrentes y largos de infinidad de antibióticos y por supuesto van a tener mejoría parcial y temporal. Recuerda alguna vez un infectólogo que en una plática nos dijo, bueno, pero es que estos dermatólogos no tienen temor de Dios, ¿no? Dice, tienen a los pacientes con antibióticos, antibióticos, y no le tienen miedo a las colitis ulcerativas, ¿no? Por clostridios difíciles, por ejemplo. Yo creo que eso es lo principal, considerar que son procesos meramente infecciosos. Y hay que pensar como una enfermedad autoinflamatoria, en que sí, debo dar un antibiótico de manera inicial,
pero tengo que estar pensando en qué vamos a utilizar eh, un inmunomodulador para que tenga un control a largo plazo. Muchísimas gracias, doctora. También nos preguntan, bueno, dicen gracias por su participación en esta charla. Bueno, aquí es un comentario de nuestros compañeros que si necesitan un diploma o reconocimiento a los participantes, que por favor escriban a gloria.aguiar@conaccionsalud.org con su nombre completo como quieren que aparezca en el reconocimiento y con mucho gusto les hacemos llegar el diploma. Alexa Vega dice, excelente ponencia, un tema muy relevante y muy demandante en la consulta. Alguien contesta que fue 100 años de soledad del maestro García. Y Carolina dice, buenas tardes, doctora. He leído que aparte de los tratamientos que mencionó, algunos comentan que se debe controlar la inflamación. Incluso algunos artículos recientes evalúan el uso de GLP-1. Me gustaría saber su opinión sobre el uso de estos nuevos fármacos. Claro, tiene toda la razón. Mire, hasta el momento los GLP-1 sabemos que son una herramienta coadyuvante muy útil en el control de enfermedades inmunomediadas, no nada más hidradenitis supurativa, también los estamos utilizando en psoriasis. ¿Pero por qué? Una de las posturas es que no es un efecto directo de la molécula, sino que si nosotros hacemos un adecuado control de este estado inflamatorio crónico, que hablamos que son enfermedades inflamatorias crónicas, los pacientes van a tener un mejor control también porque existe una inhibición de este adipocito, de la secreción de interleucinas por medio del adipocito. Entonces, sí, considero necesario en aquel paciente que tenga criterios que cumpla criterios para uso de análogos de GLP-1, por supuesto que son una herramienta muy útil para el control de enfermedades inmunomediadas. Sin embargo, hasta el momento se requiere más evidencia o una data más concreta para saber cuál es el efecto eh, total de estas moléculas en las enfermedades autoinflamatorias. Pero hasta el momento sí podemos decir que es una herramienta coadyuvante muy útil, sobre todo porque hablamos de que el paciente tiene que tener un mejor control en general de todo, ¿no? Y de la manita, por supuesto, de las modificaciones en estilos de vida. Porque luego sabemos que utilizan las moléculas, bajan de peso, suspenden y luego viene el rebote. Hasta el momento en mi experiencia es con tirzepatida y me ha ido bien, pero lo utilizo solamente en aquellos pacientes con obesidad o con enfermedad metabólica. Gracias, doctora. Marisol Vera comenta gracias por su ponencia. Graciela Ortiz, excelente la presentación, muy didáctica, muchas gracias. Ciadani Díaz dice, hola doctora, en pacientes con acné pustuloso, ¿se puede dar minociclina por más de 4 semanas? Esto como tratamiento y también para poder disminuir riesgo de hidradenitis supurativa. ¿Qué inmunomoduladores recomienda? Ujú. Ay, son muchas respuestas. Bueno, sí. La minociclina, bueno, pues es una tetraciclina de primera generación. Hasta el momento no, particularmente yo no lo uso porque existe mayor evidencia de eficacia, mayor eficacia con uso de doxiciclina y sobre todo perfil de seguridad mejor. En acné pustuloso lo utilizamos por 3 meses, o sea, 12 semanas. Son más de 4 semanas, son 12 semanas de uso de doxiciclina o limeciclina que tenemos en México. Ahora, con respecto de inmunomoduladores, pues podemos utilizar en pacientes cuando vienen con un estado inflamatorio importante, que menciono nuevamente, el dolor es algo muy, muy importante en los pacientes con hidradenitis, podemos utilizar inclusive esteroides sistémicos, ya sea parenterales o orales. Pero también existe en la literatura, aunque son de tercera línea, el uso de otros inmunomoduladores como metotrexato, ciclosporina. Hasta el momento, las terapias de primera y segunda línea para manejo como inmunomoduladores de hidradenitis supurativa son los biológicos. Entre ellos tenemos inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa, como es adalimumab, y los inhibidores de interleucina 17, como es secukinumab y bimekizumab, hasta el momento. Sí, hay reportes, por supuesto, de uso sulfasalacina, este, incluso antiandrógenos que sí están justificados, pero solamente en aquellos pacientes en los cuales realmente se puede evidenciar que los pacientes tienen síndrome de ovario poliquístico, la metformina, pero solamente en aquellos pacientes que tengan demostrado que tienen resistencia a la insulina.
Pero inmunomoduladores en general son esos, esteroides sistémicos y biológicos. Los demás son de segunda o tercera línea. Ok. Alejandro Iglesias pregunta que si hay alguna contraindicación en tratamientos hormonales en mujeres con esta patología. No, no existe contraindicación, pero hay que hacer una identificación de si la paciente no tiene hiperestrogenismo. Siempre, antes de, porque nosotros entonces podríamos estar enmascarando algún cuadro. Y no, por ejemplo, pues no hay contraindicación para utilizar hormonales. Y quiero entender que como método contraceptivo, ¿no? O si lo quieren utilizar como tratamiento para hidradenitis supurativa, no. No es un tratamiento, salvo si se demuestra que la paciente tiene hiperestrogenismo, bueno, es parte. Podemos utilizar ciproterona y hasta ahorita se ha utilizado también espironolactona por su efecto antiandrogénico, pero como tratamiento como tal de hidradenitis, no, solo contra contraceptivo. Muchísimas gracias, doctora. Nos preguntan que si se puede volver a ver esta presentación, si está grabada. Sí, efectivamente se está grabando, se va a subir a YouTube. Les vamos a enviar un correo con el link a la grabación y también les vamos a enviar algún material adicional que la doctora muy amablemente nos va a ayudar a hacer para que ustedes puedan tenerlo como material de apoyo en su consulta clínica. Por acá nos preguntan, bueno, más bien comentan que muchas gracias por la ponencia. Y doctora, por aquí teníamos una pregunta adicional nosotras de, por ejemplo, ¿qué dificultades encuentra al abordar lesiones en zonas íntimas? O sea, cuando el paciente no quiere que el doctor lo explore por vergüenza. Esa parte, ¿qué les recomienda a los médicos generales en ese sentido? Ujú. Bueno, siempre primero el respeto, ¿verdad? Eso es algo sumamente importante, considerarnos personas y que podamos tener una relación horizontal. Entonces, de alguna manera, y decirles, mire, como parte de la evaluación es necesario que yo revise su región genital, sus glúteos, porque es muy importante para hacer una evaluación de la severidad de la enfermedad y de esta forma orientar un tratamiento más adecuado para usted. Si les soy bien honesta, no me sucede con adultos, más sí con adolescentes. Ahí sí he tenido esta reticencia y es algo comprensible. Entonces yo lo que hago es que me acompaño de la mamá o del papá y ya les digo, mira, es que es muy importante que podamos evaluar para saber qué tan severo está y entonces darte un tratamiento para que puedas estar mejor. ¿Me permites ver? Es algo rápido, eh, y nada. Te vistas allá, tú te vienes. Siempre con mucho respeto. Muchísimas gracias, doctora. Aquí nos pregunta Marisol Vera, ¿qué tan frecuentes se presentan estas lesiones en labios mayores? Sí, sí es frecuente. Sí, por eso hablaba yo de estas historias de Bartolinitis de repetición y que en realidad no son Bartolinitis, son hidradenitis supurativa. Honestamente no tengo aquí el dato, pero me puedo regresar en las diapositivas. En una de las diapositivas sí hablaba de, ay, a ver, en México específicamente la frecuencia en las regiones genitales, mire, 15% en las mujeres tenían lesiones o sea, en la región de labios. Ok, muchísimas gracias, doctora. Y por acá tenemos otro. ¿Qué señales pueden indicar que el paciente requiere apoyo psicológico por el impacto de la enfermedad? Todos. Yo sugiero, es que esto es algo muy difícil de reconocer todavía por el estigma que se tiene en nuestra cultura sobre las enfermedades mentales y aparte porque, pues, por exponer esta vulnerabilidad, ¿no? Yo consideraría que todos los pacientes deben tener una evaluación por un profesional en la salud mental, todos. Aunque digan, no, estoy muy bien. Hace poquito me sucedió con una paciente que me decía, no, hombre, es que yo tengo tanto tiempo que no me afecta nada. Y yo, bueno, sí, pero no estaría mal, ¿no? Y resulta que sí, tiene un trastorno depresivo, pero que las personas no lo reconocen, ni ellas mismas lo reconocen. Yo sugeriría que toda persona con hidradenitis supurativa
deba ser derivada a un servicio de salud mental. Es más, nuestra postura es que es más, el psicólogo, el profesional de la salud mental debería de estar sentado con nosotros para cualquier patología dermatológica, porque hace ratito charlábamos, ¿no? Que las enfermedades dermatológicas en general van a tener mucha disfunción social, mucho, y entonces eso va deteriorando el estado psicológico de las personas y es algo que sí tenemos que abordar. Eso es algo sumamente relevante en el abordaje de las enfermedades dermatológicas y que los sistemas de salud también tendrían que reconocer como severidad de la enfermedad. Ciertamente el paciente con el rinitis no se muere, pues no se muere de rinitis, pero tiene una gran limitación a su forma de vida, a sus formas de estar en el mundo por la enfermedad dermatológica. Y yo sugeriría a todos. ¿Qué datos? A lo mejor podríamos aplicar escalas GAF, que son las escalas de ansiedad y la de Becker de depresión y la escala HAD, que es la de suicidabilidad en hospital, para identificar tal vez los de mayor riesgo y que digas, estos pacientes se tienen que derivar ya. Pero de todas formas, todo paciente debe de ser derivado en algún momento de la atención médica. Ay, pues muchísimas gracias, doctora. Ya no tenemos más preguntas. Tenemos aquí un nuevo agradecimiento que es de Alma Narváez. Gracias, muy buena presentación. Y bueno, ¿algún mensaje final que nos quiera dejar, doctora? Pues nada más quisiera agradecerles a todos su interés que están, todas y todos que están aquí. Creo que nosotros podemos hacer a la distancia equipo, podemos trabajar juntos para que las personas tengan una mejor atención y una mejor calidad de vida, porque esto es en retribución de todos, ¿no? Siempre he hablado o siempre he dicho que los médicos somos parte del padecer, o sea, nosotros somos parte del problema de salud, no es como algo ajeno, los pacientes allá y las enfermedades allá y yo aquí. No, somos parte de este problema que por lo tanto nosotros somos llave para destrabar y poder mejorar todos en conjunto como sociedad. Ay, pues nuevamente, doctora, no me canso de agradecerle. Y bueno, a ustedes también su presencia, su participación. Sabemos que están muy ocupados, pero este interés de ustedes en continuar formándose, en mejorar la atención que tienen con sus pacientes, no pasa desapercibida. Nosotros justo generamos esta iniciativa que se llama con Acción Salud y esta parte de formación, justo formación con empatía, ¿no? Que es lo que necesitamos para poder avanzar en los temas de salud en nuestro país. Ya tenemos casi 6 meses con esta iniciativa. Les vamos a pedir su apoyo porque probablemente les llegue una encuesta en donde les vamos a preguntar qué les han parecido los temas que han visto hasta este momento y cuáles son las áreas de mayor interés para poder seguir construyendo este proyecto juntos, como lo menciona la doctora. Pues muchísimas gracias y les deseamos una feliz tarde. Feliz tarde, gracias.